Video sobre el modelo constructivista. Comenzaríamos por ver qué es el constructivismo. Casi siempre que se habla de constructivismo se piensa en la educación. Podríamos decir que el constructivismo desde esta perspectiva es una forma de pedagogía que se basa en la idea de que el conocimiento se construye. El constructivismo plantea la necesidad de proveer al estudiante las herramientas necesarias, generar apoyos o los llamados andamiajes que le permiten construir sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo que implica que sus ideas y conocimiento puedan verse transformadas y siga aprendiendo. El constructivismo es un paradigma donde el proceso de enseñanza y aprendizaje se percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea una auténtica construcción operada por la persona que aprende, por el sujeto cognoscente. El constructivismo en pedagogía se aplica como concepto didáctico en el proceso de enseñanza-aprendizaje orientado a la acción. Figuras como Jean Piaget, Lev Vygotsky, Jerome Bruner, David Ausubel, César Cole son representantes de este modelo pedagógico. El constructivismo en filosofía de la ciencia y epistemología se llama constructivismo o constructivismo epistemológico a una corriente de pensamiento surgida hacia mediados del siglo XX, propuesta por investigadores de disciplinas muy diversas, psiquiatras, antropólogos, físicos, matemáticos, biólogos, psicólogos, sociólogos, lingüistas, etc. Para el pensamiento constructivista, la realidad es una construcción en cierto grado inventada por quien la observa. Nunca se podrá llegar a conocer la realidad tal como es, pues siempre, al conocer algo, ordenamos los datos obtenidos de la realidad, aunque sea percepciones básicas, en un marco teórico o mental. De tal modo, ese objeto de estudio o realidad que entendemos como literal no es tal. No tenemos un reflejo especular de lo que está ahí afuera de nosotros, sino algo que hemos construido con base de nuestras percepciones y datos empíricos. Así, la ciencia y el conocimiento en general ofrecen solamente una aproximación a la verdad que queda fuera de nuestro alcance. Gerald Edelman, biólogo estadounidense, demuestra las ideas constructivistas señalando que cada acto de percepción es en cierto grado un acto de creación y cada acto de memoria es en cierto modo un acto de imaginación. Los fundamentos de esta corriente parten desde Immanuel Kant, cuando distingue entre el fenómeno y el nómeno, o la llamada cosa en sí. Afirma que la realidad no se encuentra fuera de quien la observa, sino que en cierto modo es construida por su aparato cognitivo. Pero se considera como el primer constructivista a Giambattista Vico, por allá de los años 1668 y 1744, que es su tiempo de vida. Giambattista Vico tenía una frase: verum ipsum factum, lo verdadero es lo mismo que lo hecho. Otros antecedentes de la corriente constructivista podrían ser René Descartes, con su cogito ergo sum, pienso, por lo tanto existo, o David Hume, sobre todo el obispo George Berkeley, cuyo esse es percepti, ser es ser percibido, entra de lleno en este contexto. Jean Piaget es uno de los pensadores que difieren de esta corriente. Piaget se basa en la creación de los esquemas y su postura ante el constructivismo es escéptica, aun cuando se diga que es un pensador inmerso en esta corriente. El enfoque constructivista se opone a la teoría cognitivista del procesamiento de información, ya que considera que la realidad no es única, ni objetiva ni independiente a quien la busca describir y explicar. El sujeto construye activamente herramientas y símbolos propios para manipular de manera concreta, física y material, y también abstracta, simbólica semántica, el mundo externo y su concepción de sí.
enfatiza que los símbolos manipulados son construcciones semióticas, es decir, patrones de la conducta de la comunicación, incluyendo los signos y sus sistemas de significancia, y los medios por los cuales los seres humanos se comunican. A su vez, estos símbolos son sociohistóricamente producidos, dado que el sujeto empieza a construir significado ya inmerso en los sistemas sociales y culturales en los que nació. Para Ernst von Glasersfeld, el término constructivismo radical se refiere a un enfoque no convencional hacia el problema del conocimiento y hacia el hecho de conocer. Este se inicia en la presunción de que el conocimiento, sin importar cómo se defina, está en la mente de las personas y que el sujeto cognoscente no tiene otra alternativa que construir lo que él o ella conoce sobre la base de su propia experiencia, el conocimiento. Entonces, es construido a partir de las experiencias individuales. Todos los tipos de experiencia son esencialmente subjetivos, y aunque se puedan encontrar razones para creer que la experiencia de una persona puede ser similar a la de otra, no existe forma de saber si en realidad es la misma. La visión elaborada de Heinz von Foster del constructivismo planteaba que el sistema nervioso no podía distinguir entre lo absoluto, entre la percepción y la alucinación, ya que ambos eran simples patrones de excitación nerviosa. Las implicaciones neurofisiológicas de este enunciado fueron posteriormente desarrolladas en 1971 por los biólogos chilenos Maturana y Varela, quienes percibieron el conocimiento como un componente necesario de los procesos de la autopoiesis, capacidad de los sistemas de producirse a sí mismos que caracterizan a los organismos vivos. Pero, ¿qué es la autopoiesis? Es un neologismo que designa la cualidad de un sistema capaz de reproducirse y mantenerse por sí mismo. Fue propuesto por los biólogos chilenos Humberto Maturana y Francisco Varela en 1972 para definir la química de automantenimiento de las células vivas. Una descripción breve sería decir que la autopoiesis es la condición de existencia de los seres vivos en la continua producción de sí mismos. Una máquina autopoiética es una máquina organizada, definida como una unidad, como una red de procesos de producción, transformación y destrucción de componentes que, a través de sus interacciones y transformaciones continuamente, regeneran y realizan la red de procesos, las relaciones que los han producido, y la constituyen la máquina como una unidad concreta en el espacio en el que los componentes existen especificando el dominio topológico de su realización tal como en una red. El espacio definido por un sistema autopoiético es autocontenido y no se puede describir mediante el uso de dimensiones que definen otro espacio. No obstante, cuando nos referimos a nuestras interacciones con un sistema autopoiético concreto, proyectamos este sistema en el espacio de nuestras manipulaciones y hacemos una descripción de esta proyección. Son autopoiéticos los sistemas que presentan una red de procesos u operaciones que los definen como tales y los hacen distinguibles de los demás sistemas, y que pueden crear o destruir elementos del mismo sistema, como respuesta a las perturbaciones del medio. Aunque el sistema cambie estructuralmente, dicha red permanece invariante durante toda su existencia, manteniendo la identidad de este sistema. Los seres vivos son en particular sistemas autopoiéticos moleculares y que están vivos solo mientras están en autopoiesis. Von Glasersfeld postula que los significados o las relaciones conceptuales no pueden ser transmitidos de un hablante a otro. Estos bloques derivan únicamente de la experiencia individual y luego se pueden ajustar intersubjetivamente. De esta manera los significados son subjetivos, por lo que no podemos mantener la noción preconcebida de que las palabras comunican ideas o conocimientos. El hombre, según esta visión, es el único responsable de sus pensamientos, su conocimiento y sus acciones. Entremos al primer representante de la psicoterapia constructivista, que es George Kelly.
Nace el 28 de abril de 1905 en una granja cerca de Perth, Kansas. Muere el 6 de marzo de 1967 en Waltham, Massachusetts, Estados Unidos. Hijo único en una familia de presbiteranos devotos, estudió bachillerato en Wichita, Kansas. Licenciado en Artes en el Colegio Park, magíster en Sociología Educativa en la Universidad de Kansas. Licenciado en Educación por la Universidad de Edimburgo, Escocia. Doctor en Psicología por allá de 1931 en la Universidad Estatal de Iowa con una tesis sobre incapacidades del habla y de la lectura. En 1931, Kelly daba clases de psicología fisiológica en el Fort Hays, Kansas State College. Pero todo el país estaba empobrecido y había muchas personas con depresión. Decidió cambiar su trabajo por otro donde pudiera ayudar a más gente. Así, desarrolló un servicio clínico rural. Este empleo tenía dificultades porque necesitaba dinero y la mayoría de sus clientes no podían pagar o desplazarse. Era la época de la depresión y los trastos sucios, perdón. Al reconocer las penurias y sufrimientos de las familias granjeras de esta parte del centro oeste de Kansas, decidió hacer algo más humanitario con su vida. Decidió desarrollar un servicio clínico rural, imagínense. Esta empresa era difícil económicamente hablando. Muchos de sus clientes carecían de dinero, algunos no podían acudir, de manera que tanto él como sus estudiantes tenían que trasladarse continuamente a sus casas, a veces recurriendo o recorriendo trayectos durante horas. Durante la Segunda Guerra Mundial colaboró como psicólogo de los pilotos aviadores dentro de la Marina. En 1946 sustituye a Carl Rogers en la Universidad Estatal de Ohio y durante este periodo puso la base a su teoría de los constructos. Al principio utilizó como terapia la corriente más reconocida de la época, el psicoanálisis de Freud. Sus clientes rurales la aceptaban por la confianza que tenían en el profesional, pero poco a poco vio que esta terapia no se adaptaba a las necesidades de la época ni a sus clientes, y fue haciendo una adaptación de esta corriente psicológica. Progresivamente fue obteniendo mejores resultados. Empezó a ver que lo realmente importante para estas personas era que alguien les escuchara y poner un poco de orden en su caos de vida. Vio que cualquier orden propuesto por una figura de autoridad era aceptado, volviéndose un cambio, mejorando su vida anterior. Otro hecho que observó es que estas personas también eran científicas porque intentaban entender lo que les pasaba y además creaban sus propias teorías y las intentaban comprobar como los científicos. Denominó a su teoría constructivismo alternativo, en la que señala que si hay solamente una realidad verdadera, no quiere decir que haya solo una forma de experimentarla, sino que hay una o más perspectivas o construcciones alternativas y algunas son más adecuadas que otras, pero ninguna está totalmente completa, porque el mundo es complejo e inmerso. Según Kelly, la realidad no se manifiesta directamente, sino a través de los constructos personales. Por eso cada uno ve la realidad de maneras distintas y el problema no viene de la realidad en sí, sino de la construcción que haga de la realidad. El sufrimiento se da porque los constructos de la persona no son los correctos para anticipar la realidad. Por eso se han de sustituir por otros más adecuados. Su teoría de los constructos personales se organiza en 11 corolarios. Estos desarrollan un postulado fundamental. Los procesos de una persona son canalizados psicológicamente a medida que anticipan eventos. Así sería como se da el proceso científico de cada persona, de la anticipación a la experiencia o conducta. Todos estos procesos están determinados por la realidad en que vivimos y a la vez por el intento de anticipar lo que ocurrirá. Los constructos se organizan en un sistema jerárquico. Diseñó diferentes medidas para evaluar los constructos personales, rejilla, técnica de escalamiento, etc. También diseña el test de repertorio de construcción de roles para diagnosticar e investigar los constructos personales que utilizamos cada uno. El objetivo principal de su terapia es la de ayudar a sus clientes a sustituir su sistema de constructos por otro más adecuado. Su principal técnica es la del rol fijo. Con ello provoca al cliente vivencias que le hagan plantearse construcciones alternativas de la realidad. Teoría de los constructos personales. Dicha teoría parte del postulado filosófico del constructivismo alternativo, según el cual el significado que atribuimos a la experiencia es resultado de una construcción personal,
La realidad estaría, por tanto, sujeta a variadas construcciones personales, algunas de las cuales pueden ser provechosas para el individuo y otras no serlo. Se trataría de un proceso de construcción y reconstrucción sucesiva que puede explicarse por medio del ciclo de la experiencia, esbozado por Kelly. La salud mental dependería de ser capaces de cerrar adecuada y repetidamente el ciclo, el cual puede entenderse como un proceso continuo mediante el cual se anticipa, evalúa y da significado a la experiencia. Dicha teoría parte del postulado filosófico del constructivismo alternativo, según el cual el significado que atribuimos a la experiencia es resultado de una construcción personal. La realidad estaría por tanto sujeta a variadas construcciones personales, algunas de las cuales pueden ser provechosas para el individuo y otras no serlo. Se trataría de un proceso de construcción y reconstrucción sucesiva que puede explicarse por medio del ciclo de la experiencia esbozado por Kelly. La salud mental dependería de ser capaces de cerrar adecuada y repetidamente el ciclo, el cual puede entenderse como un proceso continuo mediante el cual se anticipa, evalúa y da significado a la experiencia, como la anticipación de la experiencia, implicación en el resultado, encuentro con el suceso, validación e invalidación de la anticipación, revisión constructiva del sistema. Una hipótesis central plantea que cuanto más temprana sea la fase en la que se encalla la persona, más grave es la patología que presenta. Kelly piensa que los procesos de una persona son canalizados en forma psicológica por las formas en que anticipa los eventos. El primero de los 11 corolarios es la interpretación. Una persona anticipa los eventos interpretando sus replicaciones. Interpretar será igual a explicar un evento. El segundo sería la individualidad. Las personas difieren entre sí en su interpretación de los acontecimientos. Dos individuos no interpretan los eventos de una misma forma. El de organización. Cada persona desarrolla de manera característica, por su conveniencia, en la anticipación de los acontecimientos un sistema de interpretación que abarca las relaciones ordinales entre constructos. La dicotomía. El sistema de interpretación de una persona está compuesto de un número finito de constructos dicotómicos. Al realizar una interpretación de un acontecimiento no solo se hace una afirmación respecto a este, sino que también se indica que la cualidad opuesta no es característica del acontecimiento. Elección. Elección. Una persona elige por sí misma la alternativa en un constructo dicotomizado para la cual anticipa la mayor posibilidad para extensión y definición de su sistema. Rango. Un constructo es conveniente solo para la anticipación de un rango finito de eventos. El constructo de alto con trabajo es útil para describir personas, árboles o caballos, pero es casi inútil para entender el clima. 7. La experiencia. El sistema de interpretación de una persona sería conforme o varía conforme interpreta de manera sucesiva la réplica de los eventos. La modulación. La variación en el sistema interpretativo de una persona es limitada por la permeabilidad de los constructos dentro de cuyo rango de conveniencia se encuentra la variante. El grado en que los constructos de una persona pueden ser adaptados o modulados depende del marco de referencia existente y la organización del sistema de interpretación. Los constructos son permeables, es decir, están abiertos al cambio y a la alteración, aunque algunos son más permeables que otros. Fragmentación. Una persona puede emplear con éxito una variedad de subsistemas de interpretación, los cuales son inferencialmente incompatibles entre sí. Comunalidad. En la medida en que una persona emplea una interpretación de la experiencia que es similar a la utilizada por otra, sus procesos psicológicos son similares a los del otro individuo. Esto no significa que sus experiencias sean idénticas. Y por último, sociabilidad. En la medida en que una persona entiende los procesos de interpretación de otra, puede desempeñar un papel en un proceso social que implique al otro individuo. Nuestra capacidad para interactuar socialmente con otras personas implica el entendimiento de una gama amplia de sus constructos y conductas.
Según Kelly, los trastornos psicológicos ocurren cuando una persona se aferra a los constructos personales y continúa usándolos a pesar del hecho de que la experiencia subsecuente no los valide. Dicho individuo tiene dificultad para anticipar y predecir acontecimientos y es incapaz de aprender de las experiencias. La psicoterapia entonces consiste en un método de reconstrucción mediante el uso de las representaciones de roles y terapia de rol fijo, entre otros. El siguiente representante es Robert Neimeyer, profesor de psicología de la Universidad de Memphis, donde también mantiene una activa práctica clínica y autor de más de 15 libros, entre los que se encuentran varias obras de referencia obligada sobre la elaboración del duelo y el suicidio. Profesor de psicología de la Universidad de Memphis, Neimeyer define lo que podría ser la psicoterapia desde el punto de vista constructivista, un intercambio y negociación de significados interpersonales con el objeto de que el cliente pueda articular, elaborar y revisar las construcciones con las que organiza su experiencia y acción. Los terapeutas constructivistas buscan descubrir qué es lo problemático para cada cliente con objeto de que sus intervenciones le ayuden a explorar posibles caminos sin dejar de respetar los principios con los que se construye su visión de la vida. Por ello, considera que la psicoterapia es una forma de colaboración en la construcción y reconstrucción del significado, una relación íntima y pasajera dentro de un proceso de desarrollo que no acaba atrás el final de la terapia. El siguiente representante es Michael Mahoney. Nació en Strathton, un pequeño pueblo en el estado de Illinois, el 22 de febrero de 1946 y muere el 31 de mayo del 2006 en su casa de Portsmouth, Rhode Island, Estados Unidos. Tenía una excelente formación en psicología que había adquirido en la State University of Arizona, donde cursó su carrera de psicología, y en la University of Stanford, donde cursó su doctorado, bajo la dirección de Albert Bandura, obteniendo el título en 1972. Posteriormente fue profesor de psicología en diversas universidades como Pensilvania, California, el norte de Texas. Antes de morir, trabajaba en la South Regina University en Newport, Rhode Island. La psicoterapia constructiva se define por una gran variedad de técnicas. No se define tanto por unas técnicas específicas como por las formas en las que las diferentes técnicas se adaptan al individuo y al ritmo del desarrollo. Un enfoque constructivo de psicoterapia también reconoce la importancia de la relación humana en el bienestar y desarrollo. Plantea tres ideas centrales en su modelo: la relación compasiva como corazón de la psicoterapia, colaboración y acción, afirmación y esperanza. También señala que hay unas habilidades de equilibración y ciclos de experiencia, apertura y cierre, consuelo y desafío. El siguiente representante es Vittorio Guidano. Nace el 4 de agosto de 1944 en Roma, Italia, y muere en 1999 en Buenos Aires, Argentina. Obtiene en 1969 el título de doctorado en Medicina y Cirugía en la Universidad de Roma, La Sapienza. En 1972 se especializa en neuropsiquiatría en la Universidad de Pisa. Desde 1970 al 85 formó parte del Instituto de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Roma, en La Sapienza. Primero, en calidad de becado del Ministerio de Educación Pública. En 1974 ya contratado, y desde 1981 hasta el 85 finalmente como investigador confirmado, fundamentando su teoría cognitiva post-racionalista. En 1972 fue uno de los fundadores de la Institución Italiana de Terapia Cognitiva y Conductual, de la que fue presidente hasta 1978. Desde 1979 a 1985 impartió clases de psicoterapia cognitiva en la Escuela de Especialización en Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Roma en La Sapienza. Luego se dedicó a escribir libros y tuvo varias publicaciones. Guidano ve el desarrollo vital de la persona como un proceso en espiral en el que los continuos cambios en el equilibrio entre el yo como objeto y el yo como sujeto
aportan un andamiaje que permite mantener una continuidad coherente de experiencia, mientras que se asimilan las perturbaciones que emergen de tal experiencia. En este proceso vital hay dos variables importantes: el papel de la conciencia de sí mismo en la regulación de las perturbaciones y el papel de la afectividad como desencadenante de tales perturbaciones. En cuanto a la dinámica del cambio terapéutico, Guidano se desmarca de las terapias cognitivas racionalistas que pretenden restablecer un orden racional y realista del conocimiento. Por el contrario, si la organización de la realidad dentro de la experiencia personal es una construcción autorreferida, el terapeuta no puede apoyarse en la existencia de un punto de vista objetivo, desde el que evaluar la adaptación del cliente, ya que la racionalidad es relativa y se refiere a los esfuerzos de mantener el significado y la coherencia dentro de un contexto y de una situación histórica. Para el autor, cualquier cambio significativo en una terapia lleva consigo el cambio de la experiencia que el yo como sujeto tiene el yo como objeto, ya que esto permite reordenar la experiencia inmediata en el sentido en el que los afectos negativos puedan ser vividos como propios y reales. La cualidad del cambio depende en gran manera del nivel de autoconciencia, por lo que es necesario que los terapeutas ayuden a incrementar la comprensión del cliente acerca de las maneras en las que tácitamente participan en la organización de sus experiencias. La metodología que permite estos cambios lleva consigo un procedimiento básico: el entrenamiento de los clientes a través de métodos de autoobservación en la diferenciación entre la autopercepción inmediata y las creencias y actitudes conscientes, para luego reconstruir los patrones de coherencia que usan para mantener consistencia con sus sentimientos. Por último, Guidano hace énfasis en que no existe una correlación directa entre la estrategia de intervención del terapeuta y el tipo de proceso de cambio. El terapeuta solo puede establecer las condiciones que puedan desencadenar una reorganización, pero no puede controlar cómo los clientes reorganizan el resultado final. El aumento en la comprensión de las reglas de ordenamiento de su realidad siempre va en paralelo con un incremento de la modulación emocional en el que es probable que aparezcan nuevas tonalidades de sentimientos. La relación terapéutica es una interacción real y por lo tanto la estructura de reciprocidad de sus aspectos emocionales facilita la asimilación del cliente de nuevas experiencias y la reorganización de las anteriores. Construccionismo. Pone énfasis en la importancia de la acción, es decir, del proceder activo en el proceso de aprendizaje. Se inspira en las ideas de psicología constructivista y de igual modo parte del supuesto de que para que produzca aprendizaje el conocimiento debe de ser construido o reconstruido por el propio sujeto que aprende a través de la acción, de modo que no es algo que simplemente se pueda transmitir. Considera además que las actividades de confección o construcción de artefactos, sean estos el diseño de un producto, la construcción de un castillo de arena o la escritura de un programa de ordenador, son facilitadoras del aprendizaje. Se plantea que los sujetos, al estar activos mientras aprenden, construyen también sus propias estructuras de conocimiento de manera paralela a la construcción de objetos. También afirma que los sujetos aprenderán mejor cuando construyen objetos que les interesan personalmente, al tiempo que los objetos construidos ofrecen la posibilidad de ser más concretos y palpables los conceptos abstractos o teóricos y por tanto los hace más fácilmente comprensibles. El representante del construccionismo es Kenneth Jergen. Nace el 9 de diciembre de 1935 en Rochester. Nuestra concepción del conocimiento del mundo y del yo es una construcción y ésta tiene su origen en las relaciones. Cuando describimos lo que es la realidad, ninguna tradición o perspectiva resulta más objetiva o precisa que otra, pues cualquier intento por determinar un relato supremo será solo el resultado de un acuerdo común, de un consenso. Es la opinión básica sobre la cual se va a erigir su modelo. Para Jergen no hay algo fuera del proceso relacional. Por ello, el sentido no es propiedad de una mente individual, sino que se construye en conjunto y por lo tanto la terapia tendría que verse como un proceso colaborativo. Para él la terapia es un espacio donde pueden transformarse y crearse nuevas realidades. Hasta aquí el video sobre la terapia constructivista.